Tenemos entonces ya a los griegos presos, dominados por esa infinita curiosidad que los caracterizó, lanzados a la empresa de descubrir la razón y las causas profundas de todo a su alrededor. Y como lo que había a su alrededor eran, por un lado, cosas y por otro lado, procesos, o más bien, cosas que aparentemente estaban siempre en un continuo fluir, en un cambio permanente. De tal manera que le provocaba al griego la curiosidad por saber qué era el fondo, cuál era el fundamento de todo eso, si más bien las cosas o los cambios, lo permanente o lo cambiante. Pues bien, precisamente en ese momento en que la mente griega se debate entre la permanencia aparente de las cosas a nuestro alrededor y el cambio, el fluir, que también parece una característica omnipresente de todas las cosas a nuestro alrededor, en ese momento aparecen dos figuras que van a ser los dos pensadores más característicos de este momento del desarrollo del pensamiento griego, pero que además va a marcar cada uno a su manera todo el desarrollo posterior del pensamiento griego y también de todo el pensamiento humano en general. Me refiero a los dos grandes filósofos Heráclito y Parménides. Estos dos filósofos, estos dos pensadores griegos, estos dos gigantes del pensamiento, se van a enfrentar cada uno a su manera con ese gran problema que se estaba gestando en la mente griega y que surgía de esa admiración de los griegos por todo lo que los rodeaba, de ese interés por descubrir lo que había detrás de todos esos procesos, transformaciones, movimientos, cambios, generaciones, corrupciones que presenciaban a diario a su alrededor en el mundo que los rodeaba, animal, vegetal, en ellos mismos, en las sociedades, en los astros, todo parecía estar en ese continuo movimiento. Entonces, por un lado, las cosas, por otro lado, los procesos. Heráclito va a ser el hombre del cambio, el hombre del permanente flujo, el hombre que se va a oponer a la existencia de lo permanente y va a proponer que la realidad en su esencia más íntima no es otra cosa que cambio, fluir, un continuo fluir permanente de todas las cosas. Para Heráclito, entonces, lo que verdaderamente existe, aquello que realmente se da en la realidad, es el continuo fluir de las cosas, el cambio, el movimiento, las transformaciones. De tal manera que en la mente de Heráclito, esas cosas que vemos a nuestro alrededor y que aparentemente gozan de una cierta estabilidad en su ser, en su manera de ser, en realidad es simplemente un conjunto de elementos en permanente transformación. No hay nada estable. De hecho, él es famoso por haber dicho aquella frase de que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque tú entras, te bañas, sales y luego cuando vuelves a ingresar las aguas han corrido y ya no son las mismas, exactamente las mismas. De tal manera que ya no te bañas exactamente en las mismas aguas, en el mismo río. Entonces nadie se baña dos veces en el mismo río. Era la manera en que el viejo Heráclito quería decir que todo cambia, que nada permanece, que cuando queremos captar algo de lo real por medio del conocimiento, eso ya ha cambiado un instante después. De tal manera que la íntima
realidad de las cosas, por decirlo de alguna manera, es el cambio, el fluir permanente. Y por otro lado, tenemos al gran Parménides, quien, al contrario de Heráclito, rechaza el cambio, el fluir, las transformaciones de las cosas, los movimientos, y se queda con lo estable, con lo permanente. Para Parménides, la médula, la esencia de lo real es el ser permanente, el ser que no cambia, el ser que es eterno, que es único y que es siempre igual a sí mismo. Y tal vez ustedes se preguntarán cómo llega Parménides a esa conclusión. Pareciera que el viejo Heráclito tiene más razón. Es más evidente que todo cambia, que todo se mueve, que todo se transforma. Entonces, ¿de dónde sale Parménides con eso de que lo que realmente existe es el ser? Y que el ser no cambia, es el mismo, y es el mismo eternamente. Pues Parménides toma esta idea que va a ser, andando el tiempo, como el punto de partida de la metafísica griega y por extensión, pues de toda metafísica. Y es la idea de lo que captan los sentidos y lo que capta la inteligencia. La postura de Heráclito es una postura que se basa en darle crédito, o en darle más bien todo el crédito, a lo que captan los sentidos. Y efectivamente, si nos fiamos de los sentidos, pues todo cambia, todo se mueve, nada permanece, todo está en un permanente fluir, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Pero no disponemos únicamente de los sentidos como fuente de conocimiento e información. Para Parménides es mucho más importante, es mucho más valioso, es de mayor jerarquía, es más profundo el conocimiento adquirido a través de la inteligencia. Y la inteligencia nos dice de manera categórica que lo que es y lo que no es, no es. El ser es y el no ser no es. Y esa es la norma para Parménides, la regla, el criterio supremo de la inteligencia. De ahí la inteligencia no puede salir. La inteligencia no puede afirmar que lo que es no es, porque es absurdo. Lo que es. Y es lo contrario. El ser y el no ser son completamente opuestos, contrarios, contradictorios. Es imposible decir que lo que es no es o que lo que no es. De aquí la inteligencia no se puede salir. De tal manera que la inteligencia solamente puede afirmar lo que es y no puede afirmar lo que no es, porque el ser es el que es y el no ser pues es lo que no es. ¿Y cómo es que esto lleva a Parménides a negar algo tan aparentemente evidente como el cambio, los sucesos que ocurren, las transformaciones, generaciones, corrupciones, nacimientos, muertes, crecimientos, cambio de lugares, etcétera, todos los tipos de cambio y transformaciones que ocurren a nuestro alrededor? ¿Cómo es que esta norma de la inteligencia, el ser es, el no ser no es, lleva a Parménides a negar el cambio? Pues tiene su lógica, porque si ustedes lo piensan, un cambio viene siendo que algo que no era o que no era de cierta manera comienza a ser o a ser de cierta forma. Por ejemplo, la aparición de un nuevo ser vivo, su crecimiento, su cambio de un lado a otro, su muerte. Cualquiera de los movimientos, cambios, transformaciones que ustedes escojan como ejemplo implican en el fondo, o pueden entenderse en el fondo, como un paso, como el tránsito de algo que no era a algo que sí es, del no ser al ser, de no ser
un adolescente a ser un adolescente, de no ser un ser vivo a de repente existir como un ser vivo, de no estar en determinado lugar a estar en ese lugar, y así sucesivamente. Todo cambio, toda transformación, todo movimiento, toda mutación, la que ustedes se quieran imaginar. Pasar, por ejemplo, incluso de no saber algo a saberlo, que eso también es una especie de movimiento, de cambio, pasar de la ignorancia al saber. También eso implica que lo que no era, empiece a ser. El que no era conocedor de algún asunto, empieza a ser conocedor de ese asunto. El que no conocía la tabla del 2, comienza luego a conocerla. Como sea, en la mente de Parménides, todo esto, el cambio, implica que el no ser comienza a ser. Y eso para Parménides es imposible, es absurdo, porque implica obligar a la inteligencia a que afirme que el no ser es. Y en los cambios donde algo deja de ser, por ejemplo un ser vivo que muere, pues estaríamos obligando a la inteligencia a que diga que el ser no es. Y la norma fundamental de la inteligencia es que el ser es y el no ser no es, y san se acabó. No hay punto medio, no hay tercera opción para Parménides. El ser es, el no ser no es. Y todo cambio implica que el no ser es o que el ser no es. Por lo tanto, para Parménides, todo cambio a la luz de la inteligencia implica una contradicción interna. Por lo tanto, a la luz de la inteligencia, que es la favorita de Parménides, a la luz de su favorita, que es la inteligencia, debemos rechazar el cambio. Por más que todos nuestros sentidos nos testimonien el cambio, que fue lo que deslumbró a Heráclito. Por más que todos nuestros sentidos nos testimonien el cambio, para Parménides, su favorita, la inteligencia, le dice que hay algo ahí que no cuadra, que hay algo ahí que no puede ser, que por más que parece que lo veamos, en realidad no puede ser, porque el ser es y el no ser no es. Fíjense ustedes en una cosa bastante interesante de estas dos posturas contrarias de Heráclito y Parménides. En el video anterior hablamos del descubrimiento de los griegos, de esas dicotomías entre lo permanente y lo cambiante, lo múltiple y lo uno, lo contingente y lo necesario. Y ahora, si ustedes tienen en cuenta a Heráclito, enamorado del cambio que le testimonian sus sentidos, y a Parménides, enamorado de la permanencia, de la estabilidad del ser que le testimonia su inteligencia, entonces ustedes fácilmente comprenderán que si nos vamos por el lado de Heráclito y de los sentidos, entonces estos nos testimoniarán lo múltiple, lo cambiante y lo contingente. Porque efectivamente todo lo que ven, tocan, huelen, palpan, oyen nuestros sentidos es múltiple, es cambiante y es contingente. Pero si nos vamos por el lado de Parménides y de su privilegiada la inteligencia, y tomamos como norma directiva esa regla de que el ser es y solo podemos afirmar el ser, y de que el no ser no es, y por lo tanto no lo podemos afirmar, y por lo tanto el cambio es irracional, no se puede pensar, es absurdo. Entonces la inteligencia nos va a testimoniar más bien en esas parejas que vimos, nos va a testimoniar lo permanente, lo uno y lo necesario. Entonces tenemos por un lado a los sentidos testimoniándonos la multiplicidad, el cambio, la contingencia de todo a nuestro alrededor. Por otro lado, a nuestra inteligencia con esa necesidad de alimentarse de lo permanente, de lo uno, de la unidad y de lo necesario. Tenemos entonces ahí a grandes rasgos dibujadas las dos actitudes características y primeras del espíritu griego en la filosofía de la naturaleza, Heráclito y Parménides, el cambio y la permanencia, lo múltiple y la unidad, lo contingente y lo necesario.
el que se enamora del cambio y el que lo niega en búsqueda del puro ser. Ahí está planteado entonces el inicio de la filosofía de la naturaleza. Y en el fondo, como sirviendo de animador, de todas estas dicotomías y de todas estas luchas, está el concepto de movimiento, el concepto de cambio. A ese concepto le vamos a dedicar el próximo video y enseguida trataremos de ver la respuesta, la solución que dio el gran Aristóteles a esa pugna que parecía irreconciliable, a esa pugna entre Heráclito y Parménides.